Buenos días. ¿Se oye bien hasta atrás? Sí. Bien. Les pido que antes de iniciar el sermón me acompañen en oración. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por el día tuyo, día del Señor, en el cual tenemos la oportunidad de disponer de un tiempo para venir a adorarte, Señor, mediante la oración, la lectura, el canto y la escucha de tu palabra, Señor. Te pedimos que nos des corazones dispuestos, atentos y concentrados a tu palabra, Señor, no por los méritos ni por la elegancia de los expositores, sino por reverencia, Señor, a tu nombre, por ver si algo de la boca de nosotros que exponemos y somos falibles puede hacer de provecho para nuestros corazones, Señor, en nuestra adoración a ti, en nuestra comprensión de ti, Señor, y en nuestra comprensión de lo que debemos hacer como fieles cristianos. Por lo que te pedimos, Señor, que ahora que entramos en la exposición del sermón, Señor, en la exposición de tu palabra, seas tú usando a este vaso frágil para que diga algo útil, Señor, algo que haga honor a ti, algo que pueda hacer, Señor, en nuestros corazones de utilidad para servirte de mejor manera y que tú seas finalmente, Señor, glorificado. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Comenzaré leyendo unas palabras dichas por Moisés al pueblo en Deuteronomio, para que recordara todo lo que había vivido junto a él en su labor como profeta. En Deuteronomio 4:9, Moisés le recuerda al pueblo: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Nosotros si vemos en la historia de los reyes, faraones, emperadores, en fin, todas estas personas grandes que han existido, vemos también una continua necesidad de ser recordados, de erigir estatuas, edificios, templos, pirámides, en el caso de los faraones, que eran tumbas. Una cosa curiosa, ¿no? Algo después de su muerte, que probablemente ellos no iban a disfrutar la admiración de las personas por ella, pero iban a estar allí, enterrados. De alguna manera, el hombre en general, unos más que otros, unos son más poderosos que otros, yo no soy rey, no soy emperador ni nada, no podría hacerlo, pero el hombre en general tiene algún tipo de deseo de ser recordado. A veces en la propia familia, ¿no? Yo quiero ser importante para mi familia, ser significativo en la vida de mi familia, de modo que recuerden mi padre, mi abuelo, mi hermano, mi tío, me recuerden de alguna manera. Hay en ese sentido un deseo en el hombre de perdurar, porque sabe que no perdura. Como diría Salomón, Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, ha puesto una noción de durabilidad en este cuerpo que no es duradero, en este cuerpo que es temporal, en este cuerpo que es finito. Pero el problema es que el hombre busca esta durabilidad donde no debe buscarla. Por ejemplo, lo mencionado, ¿no? Pirámides, templos, estatuas, etcétera. No que nada de eso sea malo en sí, pero busca esta durabilidad en la obra de sus manos, por decirlo de alguna manera. Diría Salomón también: el hombre no descubre la obra de Dios que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. El hombre busca y busca eso que satisfaga el deseo de eternidad que hay en sus corazones, pero no lo encuentra. Ahora nosotros quiero decir los cristianos, el pueblo de Dios antes del advenimiento de Cristo, el pueblo de Israel, nosotros que hemos tenido una relación con el Dios verdadero, hemos encontrado ese depósito de la verdad, ese depósito de la plenitud, por decirlo de alguna manera clara, de aquella cosa que nos hace plenos, que satisface ese deseo, como diría Salomón, ese sentido de eternidad en nuestro corazón, lo satisface el Señor, su revelación, su palabra. Y si nos ponemos a ver esto, fue un impacto tan grande esta revelación sobre algunos individuos que no pudieron quedarse con eso, no pudieron ser felices, seguirse a dormir y ya, sabiendo que fueron salvados, sabiendo que tenían una relación con el Señor,
sino que curiosamente muchos de estos individuos hicieron algo que a lo mejor para nosotros es extraño. ¿Cuántos acá tienen un diario, por ejemplo? Seguro muy pocos, ¿no? Quizás uno tiene un diario. Esta costumbre de llegas a tu casa luego un día y escribes las cosas que hiciste que te parecen importantes. Pero estos hombres que tuvieron encuentros tan maravillosos con el Señor, algunos por orden directa del Señor, como muchos profetas, pero otros por su deseo, por su vida de piedad y su ministerio, sintieron la necesidad de escribir cosas, de dejar consignado lo que vivieron. Tenemos toda la Biblia como un ejemplo de esto. Pero particularmente hay unos hombres que tuvieron la labor básicamente de ser historiadores, porque cuando sintieron esta necesidad de escribir, de al enfrentarse con esto que era maravilloso para sus vidas, por ejemplo, Pablo escribía cartas a las personas muy profundas, no los regañaba y ya, sino que entraba en discusiones teológicas y todo esto, porque pensaba que era algo importante de hacer. Pero unos hombres particulares no solo escribieron diarios, por así decirlo, no eran narraciones de sus vidas y de cómo Cristo cambió sus vidas, aunque algo de eso hay, sino que estos hombres tuvieron una labor de historiadores, los evangelistas particularmente. Ellos, al encontrarse con este maravilloso evento de Dios hombre, en el cual fueron interpelados y transformados, y aunque algo de ello se ve en sus escritos, la transformación que ellos sufrieron o con la cual fueron bendecidos por parte del Señor y su Espíritu, escribieron acerca de aquel que los transformó. Fueron historiadores, trataron de ser cuidadosos. Este va a ser el primer sermón de una serie de sermones de Hechos. Cada vez que tenga la oportunidad de predicar en esta iglesia, voy a tratar algo sobre el libro de los Hechos. Y sobre lo que vamos a tratar hoy es particularmente sobre uno de estos historiadores, llamado Lucas, el autor de Hechos. Y lo que se espera, obviamente, de cualquiera de estos historiadores, de Mateo, de Lucas, de Marcos, escribiendo la narración de Pedro, de Juan y todo esto, es una característica que esperamos que tenga en común y que le da título al sermón: la pasión por la verdad. Ahora, esta pasión por la verdad, por supuesto, y si no, no tendría sentido enseñarlo, es trasladable a nosotros. Nosotros trataremos de ver en este evento curioso de unos hombres viviendo unas cosas que los llevaron a escribir, cosas que casi nadie hace, nadie está por ahí narrando lo que le pasa en la vida, pero ellos tuvieron una necesidad tan grande de escribir que nos dejaron las escrituras. Obviamente sabemos que todo esto fue guiado por el Espíritu Santo y demás. Veremos a la luz de Hechos el resultado de esto. Muchos, obviamente contradictores de la fe cristiana, suelen decir: ¿en qué te basas para creer lo que crees? Y cuando uno, digamos, dé algún argumento sobre la Biblia, la suele menospreciar como si fuera algún tipo de argumento circular. Es decir, tú te basas en lo que crees en la Biblia, pero crees lo que crees por la Biblia. Pero lo que no se dan cuenta muchos de los contradictores es que la Biblia, finalmente, aunque tiene un trasfondo sobrenatural en el cual nosotros creemos, no es más que una recopilación de hechos históricos. Y de esta manera es que quiero que lo veamos cuando nos acerquemos a este libro. Particularmente, Hechos es un libro histórico, más particularmente que el resto, aunque todos estos se tratan sobre historia. De modo que quiero que veamos a través del libro de Hechos, en los pocos versos que trataremos el día de hoy, cómo esta pasión por la verdad, que debería caracterizar a cualquier historiador, porque cuando uno va a un libro de historia espera que lo que se diga ahí sea verdad y no mentira, ni que se maquille, ni nada. Pero cómo esta pasión por la verdad caracteriza particularmente a este hombre, a Lucas, de lo cual sacaremos algunas conclusiones que puedan ser útiles para nosotros. Entonces, el texto principal, el que trataremos en el sermón de hoy, va a ser el capítulo 1 de Hechos, los versos del 1 al 5. Hechos del 1 al 5. Dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar,
hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esto le dijo Jesús a los apóstoles, ¿no? Este texto es prácticamente la cara posterior, la otra cara de los primeros 4 versos del Evangelio del mismo autor, del Evangelio de Lucas. Y por eso se analizarán como si fueran casi la misma cosa. En el Evangelio de Lucas, digamos que Lucas narra una primera parte de esta historia en la cual se narra el ministerio hasta, como dice aquí, hasta la ascensión, es decir, todo el ministerio terrenal de Cristo. Y en esta segunda parte, Lucas va a narrar los efectos de todo este ministerio. Va a narrar el inicio de la iglesia, algunos eventos importantes de los apóstoles, algunos altercados que tienen los apóstoles con las autoridades judías. Es decir, empieza a dar la segunda parte de la película. ¿Por qué? Porque ambas cosas, tanto el Evangelio como Hechos, humanamente hablando, fueron escritos por una preocupación que tenía Lucas de presentarle a este hombre, algún amigo de él, Teófilo, las cosas bien ordenadas. Recordamos, con pasión por presentarlas de forma verdadera. Nosotros los cristianos, Lucas, Mateo, Pedro, Juan, Pablo, quien sea, no estamos interesados en presentar el Evangelio de forma impactante, maravillosa, fantasiosa, como para enamorar a las personas. No, queremos presentarlo de forma verdadera. Y con la verdad, el Espíritu Santo se encargará de convencer de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, acá conocemos, y este es el primer subtítulo, un hombre apasionado llamado Lucas. Veamos quién es este hombre. Eusebio de Cesarea dice lo siguiente, el historiador Eusebio. Lucas, procedente de una familia de Antioquía y siendo médico, acompañó a Pablo la mayor parte del tiempo. No obstante, su contacto con los restantes apóstoles no fue accidental. De ellos asimiló la terapéutica de las almas, de la que nos has transmitido algunas muestras de los libros divinamente inspirados. En el Evangelio, del cual da testimonio que lo compuso de acuerdo con lo que le entregaron los que desde el principio presenciaron los hechos y se convirtieron en servidores de la palabra, y a todos ellos dice que siguió atentamente desde el primer momento, y en los hechos de los apóstoles que redactó, ya no siguiendo de oídas, sino con los detalles que recogió con sus propios ojos. Entonces vemos que Lucas, el autor de este libro de Hechos, era originario, según Eusebio, de Antioquía, era médico y era compañero del apóstol Pablo. Estas son algunas cosas generales que sabemos de él. Y que en esta preocupación genuina, un hombre que probablemente nunca se hubiera esperado, él mismo nunca hubiera esperado que se iba a dedicar en algún momento a ser historiador, en esta preocupación genuina por presentar la obra de su Salvador de forma clara, convincente, sin engaños, sino recaudando de los principales testigos, como él mismo diría, de los principales testigos, las cosas que ellos vieron, contrastándolas, entrevistando personas. Este hombre, digamos que tiene estas credenciales con las cuales probablemente hubiera podido dedicarse a cualquier otra cosa que a escribir la historia de este Cristo y de sus discípulos. Ahora, no es solamente que él entrevistó a los principales testigos de las obras de Cristo, sino que además, luego de entrevistarlos, de ser enseñado por Pablo y todo esto, él mismo constató. Y aquí vemos dos cosas importantes. Por un lado, que son características que deberíamos tener nosotros, por un lado se interesó en el estudio, pero por otro lado él vivió lo que decía. Es decir, a él no se lo contaron en todo el aspecto, sino que tuvo una experiencia con el Señor que también lo ayuda a darle credibilidad a su testimonio. Lucas era entonces un hombre común y corriente. Las escrituras no registran
que Dios haya hecho milagros mediante él. Por ejemplo, nos gusta ver en la Biblia como Pedro dice al paralítico, al cojo, perdón, no tengo plata ni oro, lo que doy te tengo, de lo que tengo te doy, perdón, levántate. Son cosas maravillosas, cómo Dios obraba a través de Pedro, cómo obraba a través de Pablo, etcétera, cómo obró a través de Juan, dándole visiones. Pero la Biblia no dice que mediante Lucas se hicieran milagros ni nada parecido. No se nos presenta tampoco como un predicador viajero que andaba por ahí en esquina y esquina hablando, quién sabe si lo haría, sino que fue un hombre común. Pero este hombre parecía tener aquella cualidad distintiva de la que hablamos que debe tener cualquier historiador y que además añado debería tener cualquier cristiano. La pasión por la verdad, no por la maravilla, no por el impacto, sino por la verdad. Y algunas veces pensamos en la historia como una colección de afirmaciones sobre un acontecimiento, tipo en el año tal, fulano nació y murió en el año cual. Pero hay más allá de eso. El historiador, como Lucas, da vida a la historia añadiendo énfasis y explicando los eventos. Y es lo que trata de hacer en el libro de Hechos, es lo que veremos a lo largo del estudio del libro de Hechos. Hace comentarios pertinentes sobre las historias que cuentan, pero busca siempre ser fiel a la verdad. Lucas era este tipo de historiador, con pasión por la verdad, pero además movido y guardado del error por el Espíritu Santo. Y por su pasión por la verdad y por sus ganas de contar una historia de la cual pensaba que era digna de ser contada, emprendió un arduo y diligente trabajo de investigación. Vemos que Lucas entonces es autor de 2 libros en la Biblia, el Evangelio, según Lucas, y el libro de Hechos de los Apóstoles, los cuales probablemente ambos, como decía, fueron pensados como una misma obra, una especie de libro en 2 partes. Nos conviene observar entonces cómo inicia el Evangelio de Lucas, del 1 al 4, 1 del 1 al 4. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, o sea, los evangelistas, se refería a él, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Vemos que esto de Lucas, el inicio del Evangelio, se parece bastante al inicio de Hechos, por lo que parece que es una misma obra escrita en 2 partes. Ahora, este hombre no se dijo a sí mismo, como ya otros contaron la historia, ¿para qué voy a contarla yo? Mejor le mando a Lucas una copia de las cartas de los escritos de Mateo, o de los escritos de Marcos, a Teófilo, perdón. Sino que por el amor que él sentía por el Evangelio, por el Señor que lo ha salvado, y conducido por esta pasión por la verdad que él tenía, más bien dijo, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Y esto es importante porque a veces, dado que el Señor levanta tantas personas a su obra, y que hay personas con dones que predican en las calles o en los púlpitos o donde sea, muchas veces, por perezosos, pensamos que ya que hay otras personas haciendo ese trabajo, yo no necesito hacer ese trabajo. Guardando las distancias, claro, cada quien sirve al Señor y predica su palabra desde sus capacidades y posibilidades. Algunos escriben libros, algunos académicos hacen disertaciones académicas para entendidos, otros apenas podemos simplemente decir de lo que hemos leído, de lo que nos han enseñado. Cada quien según sus posibilidades y según sus capacidades. Pero esto que sentía Lucas debe ser característico de todos nosotros. No ir y escribir precisamente un libro, pero sí tomarnos este doble trabajo que hizo Lucas. Por un lado, yo entiendo que cuando uno recibe el Evangelio, cuando uno cree, como diría el autor de Hebreos, es como un niño, recibe leche, no lo entiende todo. Y gracias al Señor la salvación es por gracia y no por obras, ¿no? Si la salvación fuera por un conocimiento perfecto, sería una salvación por obras. Pero no es así, no lo entiende todo, apenas uno sabe que un hombre llamado Cristo que murió por nosotros, resucitó para que fuéramos justificados, y uno ateniéndose y haciéndose esa verdad, es salvado. No necesita saber mucho más.
Creed en mí y seréis salvos. No necesitamos más. Pero no debería uno siempre estar consumiendo leche, sino que debería uno madurar. Y parte de esta madurez es que luego de todo lo que nos han enseñado en la iglesia o el lugar en donde sea que el Señor utilizó para convertirnos, nosotros mismos escudriñemos las Escrituras, como hizo Lucas, vayamos a la fuente. Obviamente él tenía las personas vivas ahí para entrevistarlas, nosotros no tenemos eso, pero tenemos las Escrituras. Vayamos a las fuentes, comprendamos qué nos enseñan y que esta pasión por conocer la verdad, y no estoy hablando aquí de las profundidades de la teología, de los misterios, de que si soy infralaxariano, de qué pienso yo del premilenialismo o cosas que terminan siendo muchas veces pérdida de tiempo. No me refiero a eso, sino lo que me han enseñado de Cristo. ¿Es Cristo? Por ejemplo, por dar un ejemplo simplemente. Muchos dicen, y yo he escuchado hasta sacerdotes católicos decir, ¿no?, que Jesucristo era comunista. Más allá de cualquier afiliación política que uno tenga que decir. Eso es una estupidez. Es una estupidez propia de quien sea que lo diga, de sus malas interpretaciones, pero que luego el que escucha, si no está apasionado por la verdad en general, por amar la verdad, la creerá o no la creerá, no lo sé, pero permanecerá ignorante de cuál es la verdad. Y esto que hizo Lucas, repito, no necesariamente escribir un libro, pero sí interesarse por ir a constatar lo que le han dicho, es lo que todos nosotros debemos hacer. De hecho, cada domingo, cada vez que alguien predica, cada vez que alguien enseña, es lo que debemos hacer. Por algo tiene utilidad mencionar los versos que se leen, para que luego en las casas lo puedan revisar y ver si realmente la interpretación que fulano o sutano le dio al verso tiene sentido o simplemente es un invento del expositor. Y esto no quiere decir que dudemos de todo lo que se nos dice con suspicacia, como buscando la caída de quien habla. No, no se trata de eso, sino que si mi preocupación por la verdad y por mi propia alma y por el alma de los demás es genuina, entonces yo tengo que investigar, como diría Lucas, diligentemente. Dicho esto, Lucas entonces, para terminar este punto, no se conformó sabiendo que ya otros habían hecho el trabajo, sino que él, desde su entorno, desde su experiencia, desde su comunidad, con ese amigo suyo Teófilo, a él le interesó no decir, bueno, yo no sé eso, ves y pregúntale tal, sino investigar y darle a su amigo la salud de su alma, que es el Evangelio. A él le interesó saber la verdad. ¿Por qué saber la verdad? Que yo he sido salvado por mi Señor con un contenido de fe tan sencillo como cree en mí y será salvo. ¿Para qué investigar más? Bueno, porque es posible que otras personas necesiten de un martillo más duro que el que tú necesitaste, que otras personas necesiten explicaciones más elaboradas, que otras personas necesiten explicaciones más profundas y que Dios utilice esas explicaciones para romper su resistencia, para convencerlos en sus almas de que Él es el Salvador. Sea cual fuere la razón, el punto es que no parece una opción para el creyente avanzar, sino que tiene que avanzar. Proseguir a la meta, diría Pablo, escudriñar las Escrituras, diría el Señor Jesús. Y esto es algo en lo cual enfatizo antes de pasar al siguiente punto. Una cosa es que la fe cristiana sea simple, como diría Cristo, ¿no? Ligera mi carga y mi yugo fácil. Una cosa es que la fe cristiana sea simple, que no haya que ser un entendido, un docto para entenderla. Pablo dice, ¿no? Esto lo mantuvo oculto de los sabios de este mundo. Basta ser como un niño y poder escuchar el Evangelio y entenderlo. Pero otra cosa es que la fe cristiana sea mediocre, es decir, que sea plana. Es simple, es fácil de entender, es ligera su carga y fácil su yugo, los de Cristo. Pero no es plana, es profunda. Es algo que nunca dejaremos de aprender, es algo que nunca dejaremos, en lo que nunca dejaremos de profundizar. Diría Pablo que son insondables, citando a Isaías, Pablo dice que son insondables sus caminos, imposibles de medir, imposibles de examinar completamente. Diría Job, muchos que me hayan escuchado aquí en el púlpito muchas veces verán que siempre lo repito, porque me fascina esa frase de Job, que estos son los bordes de sus caminos, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Entonces,
no hay que olvidar nunca la simplicidad del Evangelio. Esto no es dado para los doctos, sino para el sencillo, para el humilde. Y aquel que se haga sencillo es el que puede asirse del Evangelio. Es fácil de entender, pero además no hay que olvidar que esos son los bordes de sus caminos. Pero es mucho más profundo el Señor. Y por esta razón, luego de algún tiempo, no el mismo tiempo para todos, por supuesto, consumiendo leche, hermanos, es importante que consumamos alimentos sólidos. Es importante estudiar las Escrituras. No solo leerlas, estudiarlas. No leerlas como un rito. Yo leo todas las mañanas un salmo, o yo leo todas las mañanas un capítulo de algún libro de las Escrituras. Bueno, eso es una práctica muy buena, una práctica piadosa, si haces eso. Pero lo estudias. Como por ejemplo hubieras tenido que estudiar en la escuela cuando te mandaron a estudiar tal página de un libro y después que explicaras, haz una tarea diciendo qué es lo que quería decir tal persona en tal libro. Eso lo tenías que hacer en la escuela, desde primaria hasta cualquier grado educativo en el que cualquiera haya llegado. ¿Qué entendiste tú allí? O vemos la lectura bíblica simplemente como una actividad rutinaria, plana, vacía, sin profundidad. Espero que no, no deberíamos hacerlo. Ahora, la pasión por la verdad, y este es el segundo subtítulo, requiere convicción. Para yo apasionarme por la verdad, tengo que estar convencido de la verdad sobre la cual me apasiono. Ya aquí no hablo en general de la verdad como lo verdadero y ya, sino de la verdad como lo específico, esta verdad o aquella verdad, en particular la verdad de la obra de Cristo. Si yo quiero vivir apasionadamente por esta verdad que he sido, que es la obra, la vida, la obra y el ministerio de Cristo, entonces debo tener convicción de ella. No como quien duda. Bueno, yo sí está en la Biblia, pero a veces de repente no es exactamente como lo dicen allí. A lo mejor le añadieron algunas cosas, o a lo mejor los milagros no fueron milagros, sino es una forma de escribirlo. No, no. Yo debo tener convicción de esta verdad, no manipular la verdad para hacer algo más potable, algo más para todo público. No, esta verdad que yo presento debo creer. Lucas había creído en el Evangelio, había escuchado las buenas nuevas de hombres fieles y así su vida había sido completamente transformada. Por lo tanto, él no emprendió una investigación con sospecha, como dudando de que todo lo que le dijeran fuera cierto, como quien no está seguro de aquello que va a contar, sino que quiso presentar ordenadamente aquellas cosas que él ya tenía por ciertas. La pasión por la verdad requiere convicción de la verdad. Por ahí yo no recuerdo mucho el nombre de un famoso apologeta que él cuenta que él era ateo y quería mostrar que la Biblia era falsa. Entonces emprende una búsqueda sobre las escrituras y todo eso. Y en esa búsqueda, entonces convence de que está tan bien escrita la escritura que no era falsa, que era verdadera y se vuelve cristiano. Sí, porque tiene una película y todo. No recuerdo cómo se llama. Fíjense cómo él inicia su búsqueda con sospechas de la Biblia. Luego el Señor, mediante el Espíritu Santo, lo transforma, no por su investigación, lo transforma porque el Señor es misericordioso. Y lo transformó. Ahora, ese es un ejemplo de cómo uno no debe estudiar las Escrituras. Porque él lo hacía precisamente, ilustro con ese ejemplo, porque lo hacía con esa mala intención en su ateísmo, de demostrar que era falso. Y luego el Señor misericordiosamente lo convence. Pero nosotros que hemos creído, no debemos estudiar las Escrituras, y esto pasa a muchos cuando empiezan a conocer sobre las ciencias bíblicas o sobre el método tal o cual para estudiar las Escrituras o sobre el papiro no sé qué o no sé cuánto. No quiere decir que estas cosas sean malas, sino que cada cosa tiene su momento y su madurez, que empiezan a estudiar las Escrituras como buscando en el error. Oh, yo creo, pero vamos a ver qué cosa equivocada está aquí, vamos a ver qué contradicción hay aquí. No, nosotros no somos de eso. Hay gente que hace eso por ahí afuera. Dejemos que aquellos hagan eso, lo duden y hagan lo que quieran. Pero nosotros, y Lucas, no iba a las Escrituras con la suspicacia, o en este caso a los testimonios, con la suspicacia y la duda de lo que había allí, sino que él dice que él quería decir, y vamos a leer otra vez los primeros 5 versos. Dice esto: en el primer tratado de Teófilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba,
después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Fíjense que aquí Lucas escogió cuidadosamente las palabras que le decía Teófilo, de modo que encerraran su convicción, que él estaba dando este relato no como una posibilidad, como una interpretación que él hacía de los hechos, sino que él dice, en el primer tratado de Teófilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Él pudo haber sido en términos académicos más prudente con sus palabras y haber dicho, hablé acerca de todas las cosas de las cuales dicen que Jesús enseñó a ellos. No, él estaba convencido. Él no tenía esa temerosa prudencia, como que no quería ser cogido en alguna equivocación con algún manuscrito posterior de otra cosa que hiciera Jesús diferente a la que él dijo que hiciera. No, él sabía que lo que estaba diciendo era la verdad. Y cualquier cristiano que pretenda exponer las verdades del Evangelio, cosa que debe hacer, todo cristiano debe hacerlo, tiene la responsabilidad de, además de investigar diligentemente, estar convencido de lo que está diciendo. Porque si no nos engañamos a nosotros mismos, si no estamos convencidos de lo que estamos diciendo, estamos pecando contra el Señor. Esto no se trata de que, y esto es un tema para otro momento, si fuera importante, de que no hay cristianos que puedan tener ciertas crisis de fe, momentos de duda y todo eso. No se trata de eso, se trata de que aquella fe en la que hemos creído, en la cual estamos convencidos, al presentarla, no podemos maquillarla en las cosas que no nos convencen para presentarla de una forma más agradable al oído del mundo posmoderno. Por ejemplo, no hablemos tanto de sacrificio, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que un justo muera por un injusto? ¿Qué cosa tan horrenda? No hablemos tanto de obediencia, más bien hablemos de libertad y cosas por el estilo, no. Sino que esta fe que yo he creído y por la cual soy salvo, debo presentarla con convicción, como diría el autor de Hebreos. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, en primer lugar, crea que le hay y que Él es galardonador de los que lo buscan. Dice el autor que sería absurdo querer acercarse a Dios pero pensando que no existe. Igualmente sería absurdo presentar alguna verdad fundamental del Evangelio diciendo, no me parece como anticuado, o no me convence. Los fariseos hipócritas también dominaban los escritos divinos e inspirados, pero ellos, como diría Jesús, eran simplemente sepulcros blanqueados, limpios por fuera, llenos de hedor por dentro. Hablaban una verdad, porque era verdad lo que decían, pero que no vivían. Y esto es algo impropio del cristiano. Nosotros hablamos lo que vivimos, damos lo que hemos recibido. Lo diré con palabras más bíblicas. El que tiene una pasión por la verdad, carente de convicción verdadera, es semejante a aquel pueblo de Israel por el que oraba Pablo en Romanos 10, 12. Hermanos, ciertamente, del 1 al 2, perdón. Hermanos, ciertamente, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Se nos demanda como cristianos no solo estudiar el Evangelio, no solo presentar el Evangelio, sino que este Evangelio que estudiamos y presentamos realmente cale a los profundos de nuestro corazón, nos convenza verdaderamente. Yo no estoy hablando acá de cosas opinables, aunque importantes, pero opinables, de cómo debe ser la liturgia, o bueno, el tema importante que estamos tratando de si se deben recaudar solo ofrendas o diezmos y ofrendas. No se trata de estos temas, sino de cuestiones esenciales. Yo no puedo, por ejemplo, decir ser cristiano, pero negar la resurrección porque me parece demasiado, como algunos han hecho en la historia. Liberales, muchos liberales lo hacían y lo hacen. No, yo soy cristiano, sigo las enseñanzas del Maestro Jesús, pero no resucitó. Creen algunos. Eso es una pasión falsa por la verdad, eso no es realmente una convicción por la verdad, sino simplemente han encontrado en la fe cristiana algo bello, porque lo es,
algo esperanzador, porque lo es, pero no están convencidos de lo que ella enseña, sino que la ajustan a sus propias mentes, la ajustan a sus propias preferencias, y eso es un ejemplo de lo que un cristiano no debe hacer, sino estar convencido de esta verdad que ya hemos recibido. Es así, tal cual la hemos recibido. Y además, debemos exponer esta verdad no solo con convicción, sino con fidelidad. La pasión por la verdad demanda exponerla fielmente. Lucas dice, hablé acerca de todas las cosas, cuando le dice en su evangelio, en Hechos, perdón, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba. Luego dice en el 3, sobre que se le apareció a los apóstoles, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Lucas entonces no se avergüenza de los elementos difíciles de creer en las verdades del Evangelio, porque ciertamente para la razón, un elemento difícil de creer es que un hombre murió y resucitó. Recordemos que esto precisamente, y esto lo veremos en algún momento más adelante, la crítica que le hacen al apóstol Pablo, cuando él está presentando la fe en la que ha creído y de repente habla de la resurrección, y los que estaban allí escuchándolo, uno le dice, por poco me convence, pero esto de la resurrección no me cuadra mucho. Entonces, Lucas no es este predicador, no es este expositor temeroso, malicioso, diría yo, con artimañas, que busca presentar el Evangelio. Bueno, el Señor Cristo murió por tus pecados, Él quiere que seas salvado, Él te amó, pero oculta cualquier cosa difícil, no habla de que o no habla de que resucitó a Lázaro, o cosas así como algunos predicadores liberales tienen por costumbre. No, él no rehuye a las cuestiones complicadas del Evangelio. Porque si nosotros rehuimos a predicar algo, si los pastores o los maestros en los púlpitos de las iglesias dicen este tema, este verso, acá lo salto porque no quiero hablar de él, entonces también está siendo infiel a la palabra del Señor. Ya no es solo que la verdad que presente la presente con convicción, que la presente con estudio, sino que además presente toda la verdad. Esto es otro aspecto. No solo hay que presentar la verdad. Yo puedo presentar la verdad, pero con partes convenientes. Sí, no niego nada, digo lo que es cierto, pero hay cosas que simplemente me guardo. No, sino que además la Biblia nos enseña que si nosotros realmente estamos apasionados por esta verdad en la que hemos creído, debemos enseñar todo el testimonio de Dios. Como le diría Pablo a Timoteo, ¿no? Toda la escritura es inspirada por Dios. Y toda también es útil para redarguir, para enseñar, para instruir. ¿Y esto de qué nos sirve? No solo para nuestro estudio personal, que por supuesto que nos sirve, tener este tipo de pasión, ir a las fuentes, ver si lo que me enseñan es lo que realmente es, convencerme de esto de una forma genuina para poder vivirlo, enseñarlo sin rehuir a nada. No hay pregunta que no deba ser hecha, ni que no merezca ser respondida. Aunque nos cueste, debemos estar preparados para responder las preguntas difíciles. O lo digo mejor en palabras de un apóstol, ¿no? Debemos estar listos para dar razón de la fe que hay en nosotros, de la esperanza que hay en nosotros. Porque eso caracteriza también a un creyente. Insisto, cada quien desde su ámbito, cada quien desde su comunidad, desde sus capacidades y de sus posibilidades. Pero esto también es útil no solo para nosotros y nuestra comunidad inmediata, sino que también es útil para el reino. No hay ninguna duda de que hay muchas ventajas en vivir una vida apasionada por la verdad de Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Pero además, ver el ejemplo de Lucas nos da una idea de cuán útil es vivir de esta forma apasionada por la verdad, puesto que este trabajo de investigación, de rigor, para ordenar los hechos que él hizo, para mostrar la fe de una manera coherente y comprensible, no sirve solo para enseñar a los creyentes en las iglesias, en las escuelas dominicales, sino para hacer alguna labor fuera de las iglesias también. Estar preparados
para dar razón de la fe que hay en nosotros, de la esperanza que hay en nosotros, nos hace poder mostrarle al mundo que el cristianismo no es una fe sin razón, o mostrarles que es una equivocación pensar que razón y fe están opuestas, o pensar que, por ejemplo, si eres una persona científica, una persona racional, etcétera, no puedes entonces ser creyente, sino que podemos dar una muestra de que nuestra fe está basada, por supuesto, en hechos, pero además está basada en argumentos razonables. Puede ser entendida. Si no fuera razonable, y esto es una forma sencilla de verlo, si no fuera razonable, no podría ser entendida. Nosotros entendemos con la razón. Aún lo más simple, yo a un niño, no sé, de 8, de 9 años, puedo explicarle. Y lo digo por experiencia, a mí me enseñaron el Evangelio desde muy pequeño. Puedo explicarle de forma sencilla qué es el Evangelio y él puede entenderlo. Y puede entenderlo precisamente porque es razonable. Ahora, que para algunos no sea tan verosímil, que para algunos no sea tan fácil de entender, también lo comprendo, pero para eso se necesita la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Recordemos lo que hablábamos al principio. No solo, obviamente, basta con investigar, porque un hombre muy intelectual que investiga a fondo las Escrituras, si no tiene un corazón transformado, no creerá. Y eso lo sabemos. Sino que hace falta también vivir una experiencia con Dios. Y esta experiencia, como dirían los filósofos, es no proposicional. Lo explico rápidamente. Yo puedo explicar doctrina, puedo explicar la historia de Cristo, lo que Él dijo y lo que demanda de nosotros, lo que nos ha dado. Pero lo que Él hace en mi corazón, yo no puedo explicar. Es decir, no puede ser dicho con palabras. No puedo hacer. Es imposible. Así como yo no puedo describir con palabras, por ejemplo, el sabor de la piña. Yo puedo tratar de decir cosas, ácido, tal, pero todo remite a la imaginación del otro. Entonces es necesario que esta verdad que yo presento y que yo vivo, por la cual yo estoy apasionado, esté respaldada por mi experiencia. No porque la experiencia sea la que me dicte la verdad, sino porque la experiencia me confirma la verdad. Diría Pablo que tenemos el testimonio del Espíritu Santo. Y el testimonio del Espíritu Santo que hay en mi corazón no me lo puede dar mi hermano. Finalmente la convicción que yo siento en mi corazón de salvación viene de Dios, viene del Espíritu Santo. ¿Por qué esto es importante? Porque a veces cuando nos enfocamos sanamente, obviamente, en estudiar la Escritura, en ver la verdad que hay en ella, en ver lo que se conoce como la apologética, ver que sí hay razones históricas para pensar que Jesucristo resucitó, que está consignado en la historia, que Él existió, etcétera, etcétera. Ver que reyes que en la historia no estaban y en la Biblia se mencionaban, luego la arqueología fue descubriendo que sí existían. Es decir, ver todas estas cosas fortalece la fe, enseñar estas cosas fortalece la fe. Ver que la fe es razonable fortalece la fe, pero no transforma los corazones. Y esto es importante. Si yo, por la parte de la experiencia, en la cual yo por mi experiencia estoy convencido de mi salvación, no muestro al mundo con mi vida que he sido transformado, todas mis palabras son vacías. Digámoslo otra vez en palabras de Cristo Jesús, cuando Él se refiere a unas personas que eran así, que podían explicar razonablemente las Escrituras, pero no la vivían. Seríamos sepulcros blanqueados. Y no queremos ser eso. Queremos tener pasión por la verdad que es Cristo, pero no queremos simplemente ser unos sabelotodos que no viven el Evangelio. Y esto es algo que como conclusión quiero dejar. Si nosotros vivimos una vida apasionada por la verdad, y esto en este contexto me refiero a la verdad del Evangelio, a Cristo, no solo enseñaremos, no solo
nos enseñaremos, o sea, nos preocuparemos por aprender, sino que lo que aprendamos vamos a tener en nuestros corazones una genuina necesidad de que sea útil para convertir al perdido y para edificar a mi hermano. Y lo que aprendes, ¿sí? La ansiedad que tienes por saber, porque a veces, sobre todo los jóvenes, tienen este deseo irrefrenable de saber más, más y más. Pero si eso que aprendes no te servirá para convertir al incrédulo, para ser instrumento de Dios convirtiendo al incrédulo, ni para edificar a tu hermano, estás perdiendo el tiempo. Entonces, por supuesto, seamos imitadores de Lucas en esta pasión por la verdad, por estudiar, por explicar de forma clara, por estar convencidos de lo que explicamos, pero además por la motivación de esto, que es convertir al incrédulo y edificar al creyente, edificar a la iglesia. Para eso son los dones, para edificar a la iglesia. Vemos entonces que hay, para cualquiera que sea incrédulo, suficientes razones para creer en Cristo, históricas, antropológicas, de muchos tipos, pero que la única forma de hacerlo finalmente es que el Señor se regenere. Y cualquier persona incrédula en el mundo puede estar seguro de que si se acerca a Dios y se lo pide, Señor, transfórmame, Señor, recíbeme, y cree, como diría aquel hombre al que el Señor Jesús le obró un milagro, creo, ayúdame en mi incredulidad. Jesús no le echará fuera, Él lo promete. Todo aquel que viene a mí no será echado fuera. Y nosotros mismos como creyentes, en nuestro estudio, si no comprendemos algo, si pasamos por crisis de fe, y son posibles, si nuestros problemas en nuestras vidas nos hace a veces dudar de la provisión del Señor, igualmente, aún a regañadientes oremos al Señor, Señor, ayúdame, creo, ayúdame en mi incredulidad. Seguramente el Señor también vendrá en nuestro auxilio, no necesariamente presentándonos dones maravillosos e intelectuales, sino consolando nuestras almas por esa experiencia sobrenatural que va más allá del conocimiento de la Biblia. Oremos, hermanos, y demos gracias al Señor por su palabra. Señor y Padre Celestial, te damos gracias porque a través de las Escrituras nos instas a estudiar tu palabra, Señor, no por el ánimo de ser eruditos ni especialistas, no queremos eso, no queremos ser doctores, Señor, sino que queremos conocerte, Señor, mejor, porque conociéndote mejor podemos ser útiles para tu reino, Señor. Podemos multiplicar los talentos que nos has dado, podemos ser mayordomos fieles, que cuando vengas por nosotros veas que hemos multiplicado el recaudo que nos has dado, Señor. Podemos adorarte mejor, podemos presentar mejor el Evangelio, pero Señor, guárdanos de que el estudio de tu palabra no sea tropiezo, aunque pueda ser contradictorio, que no nos llenemos de orgullo, que no nos llenemos de pertinacia, Señor, sino que el estudio de tu palabra nos haga más mansos, nos haga más humildes, Señor, nos haga vivirla en una experiencia genuina y continua de tu presencia, Señor, y que el principal testimonio de tu palabra ante otros, Señor, no sea la forma ejemplar en la que presentemos los hechos de la historia del cristianismo, sino que sean nuestras vidas, en nuestras debilidades, en nuestros pecados, en nuestras equivocaciones, en todo lo que sabemos que tenemos de malo, Señor, pero que sean nuestras vidas rendidas a ti, vidas que confían en ti, Señor, vidas que son, como dirías tú, sal y luz en medio de este mundo. Ayúdanos en esta comisión, Señor, que nos has dado. Y ayuda a aquel que se sienta, Señor, de alguna manera compelido por ti, por tu verdad, para que ese último atisbo de resistencia sea destruido y venga a tus pies. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.